endeudamiento bancario, tienen 49.000 millones, su costo es de 2.900.000 al año, eso le da un 5,19. Aquí ya es un poco más alto que creo que el de Comeva. Y el fondo adicional de aportes, reservas y fondos de destinación específica a otras fuentes, participación de las reservas y fondos sobre el total del activo, el 18,85. ¿Qué quiere decir? Que la financiera como Ultrasan se está financiando en mayor cuantía. Aquí era el capital social del banco, pero aquí en reservas y fondos está la gran diferencia. Está el capital institucional, el cual tiene una materialidad importantísima. Entonces ese financiador, como ustedes saben, es de cero costo. ¿Qué es lo que queremos destacar? Frente a un modelo de negocio como el de Comeva y a un modelo de negocio como el de financiera como Ultrasan, que el esmero y lo que le permitía la ley hacer durante los últimos 10 o 12 años, lo hizo de manera muy dedicada y logró tener un apalancamiento en una suma muy importante. Si esto lo tomamos sobre el billón sería casi la quinta parte, es menos de la quinta parte del total del activo. Entonces aquí tiene un gran financiador de cero costo. Otras fuentes de sondeo más pequeñas, 73.000 millones. Entonces la participación de reservas y fondos en la financiación de su activo de cartera representa el 18,88%, que es importantísimo porque entonces se está fondeando con estos recursos. El margen bruto de intermediación entonces ya le queda el 16,68% y el margen bruto de rentabilidad del activo es del 13,92%, un poco menos, por supuesto. En tanto que los ingresos aquí ya los tenemos reflejados, los ingresos operacionales más, bueno, etcétera, nos da una rentabilidad bruta promedio de los activos del 19,26 menos los costos financieros, del 3,04. Entonces ya al restar eso nos queda el 16 margen bruto de promedio de activos. Y aquí vemos la composición de los gastos personales, el 44.000, pero vamos a ver cómo participa eso dentro de los gastos. Personal participa en el 29, impuestos en el 2, y gastos generales y otros 27,07, depreciaciones 2, etcétera, sigue bajando, pero donde más tiene impacto, digamos esto, es en el tema de provisiones. Como ustedes recordarán, en el año 2015, ya la norma a partir de enero para el cálculo del margen de solvencia no nos permitía formar más capital institucional como lo venía haciendo la cooperativa. Entonces la cooperativa quiso blindarse hasta donde se lo permita la ley y hasta donde su política de NIFS también lo permita, pues blindarse provisiones. Entonces las provisiones pasaron del 2014 de 20.000 a 52.000 millones. En consecuencia quedaron adentro como unas provisiones para contingencias futuras, porque el otro elemento que analizábamos ayer en un grupo de trabajo también con el doctor Chávez, veíamos que no podemos ser tan reactivos, digamos, de manera genérica a un resultado de un año en particular, sino que tenemos cosechas del año 2013 que fueron colocadas a una mayor tasa. Las del 2014 bajaron un poco más y las del 2015 bajaron aún más. En consecuencia, el margen de rentabilidad se ha disminuido de año en año. Por lo tanto, ellos se blindaron en ese tipo de provisiones. Los gastos laborales, en consecuencia, súbale por favor, representaron, después de las provisiones, los gastos de personal representaron el 29 y en generales y otros gastos pues hay una suma bastante importante. Entonces aquí vemos el promedio de gastos sobre activos 14, 15, 14. Nosotros tenemos un indicador que lo medimos en Perlas y que Perlas dice que los gastos sobre promedio de activos no deberían exceder, por ejemplo, el 5%. Es una prueba demasiado básica. Pero ya miremos el final y entonces encontramos para el ejercicio que la cooperativa llegó al final con 1,99 de excedente sobre su rentabilidad.
le restamos sobre el activo, ¿no? Le restamos la inflación y nos queda negativo. Esto naturalmente es un análisis que va mucho más allá. Ahora podemos ver en qué están discriminados los gastos generales, pero eso pues es muy ya hilar muy delgadito, así que vamos a pasar a la siguiente entidad, pero la metodología es igual. Sí, Enrique. Bueno, ustedes pueden notar, aquí podemos empezar como a sacar conclusiones, ¿no? Y lo que vamos a dar más adelante. Y es que hay una cosa que incide notoriamente en los márgenes de rentabilidad y en todo lo que tiene que ver de acuerdo al core del negocio. Cuando la cooperativa tiene microcrédito, las tasas, la rentabilidad es mucho más amplia. Y entonces usted al hacer la mezcla, le da una mezcla mayor que a las que trabajan únicamente con libranza. Los que trabajan con, ahora van a verlo de cuanto igual, porque trabajan con una mezcla y tienen una rentabilidad. Y también tienen una gran proporción en lo que tiene que ver con el capital institucional. Los que tienen un capital institucional alto tienen un fondeo a cero interés y entonces lógicamente van a tener una mayor rentabilidad. Y una cosa muy importante es esta. Dijéramos que ese no es el resultado real de lo que se produce en algunas entidades. Ahí vimos cómo las provisiones que se hicieron ahí fueron de 30.000 millones, y usted le suma los 30.000 más los excedentes que dio, eso le suma 40.000 millones de pesos. O sea que la rentabilidad es mucho más alta sobre el activo si fuéramos a mirar, ¿cierto? Pero la gran mayoría de las entidades lo que hacen es provisiones para disminuir el excedente. Unas lo hacen contra el gasto cuando se podía y otras lo hacen vía disminución del gasto, vía provisiones, para no mostrar tanto excedente y obviamente pues para el efecto de que tiene que ver con el 10% el 20% de educación formal. Es que mire, si usted tiene 50.000 millones de pesos de excedente, el 10% serían ¿cuánto? 10.000 millones de pesos en educación formal. Eso sería una partida supremamente alta y pues no se sabe para qué exactamente se ve. Entonces, el core del negocio y el capital institucional, por más descuidado, tienen un papel importante en todas las cifras que se vayan a calcular de en adelante. Entonces, es muy importante para el análisis. Es el negocio cómo se maneja. Sí. Perdón, la metodología es ver las 8 presentaciones y al final. Sí, pero digamos ya a partir de esta la voy a resumir, ya no me voy a ir al detalle. No digo, para el tema de preguntas es al final sí, no, ya, si quiere hacerlas ya, vamos evaluando. Al final hay un cuadro consolidado. Estas cooperativas en el total consolidado de activos suman 8.9 billones. Es decir, que si hablamos de las cooperativas de la federación, estaríamos hablando como de un 60% en 8 entidades. Si hablamos del sector financiero cooperativo, digamos de ahorro y crédito, más cooperativas multiactivas, más las entidades de propiedad cooperativa, estaríamos hablando casi el 50%, es decir, que es muy representativa esta muestra. Bien, ya como se dijo, ya no vamos a entrar a explicar cada caso, pero vamos a entrar a mirar Financiera Juriscop. Ellos han venido incrementando y en este año pasaron del 78 al 81 en la participación de la cartera sobre los activos. El resto de activos les quedan 18% de activos no productivos, donde seguramente hay inversiones, hay otro tipo de cosas. El saldo de la cartera, 661.000 millones, y la tasa de ellos es del 15.66. Aquí vemos una evolución que venían del 17.25, se bajaron al 10 seguramente por situaciones de mercado y volvió a ajustarse y está en un promedio, digamos, casi de industria. El saldo de depósitos, ellos remuneran
sus 537.000 millones al 572, sigan. El costo del endeudamiento bancario tienen 127.000 millones, pagan y eso está al 566. El fondo adicional pues están el capital social de ellos, reservas y fondos que es muy pequeño, entonces lógicamente ya no tener eso pues y naturalmente el cambio es diferente. La participación de los fondos y reservas pues es muy pequeño, el margen bruto es del 9,92 y el margen de rentabilidad sobre los activos es de 7,95, un poquito más bajo. En cuanto a los ingresos tenemos 111.000 millones, lo cual todos estos ingresos le dan una rentabilidad bruta sobre del 14,02, sigamos, vaya. Menos estos gastos del 460, ¿qué se dice? Aquí de los gastos del 1460, veamos que quedan 9 y algo, ¿vale? 9,42 y restados todos los gastos administrativos, personal, bueno, ahí vemos la estructura de los gastos de personal, de cada uno de los ítems que están ahí, muy rápidamente para que los veamos, siendo el más destacado los generales, seguido por personal y seguido por las provisiones. Las provisiones aquí inclusive ellos las bajaron de un año a otro, de 30 a 13.000, bajemos, queda 9,31, la rentabilidad porcentual sería el 0,11, pero al descontarle la inflación quedaría en esto, 6,66. Y aquí está la estimación de los gastos generales, no vamos, entramos a la siguiente para pasar rápidamente, y entonces vamos a mirar Confiar, que es una cooperativa financiera. Confiar tiene entonces el 83, casi el 84% de su activo en cartera, le quedan 16,02 que son activos improductivos o con inversiones en parte ahí. Tenemos en consecuencia que el margen es de 16,02, el saldo de la cartera, ellos su tasa empresarial o su costo promedio de su cartera es de 14,77, a eso le restamos solo un poquito. El costo financiero de los depósitos es 3,91, sigamos, para el año 2015. El endeudamiento bancario, pues esto deben ser los créditos, básicamente con Findeter, 113.000 millones, les cuestan 6,95, tienen aportes, tienen también capital institucional de 37.000 millones, otras fuentes de redondeo 8.000 millones. La participación de esto son 5 puntos, entonces vamos a ver, ya al hacer la misma metodología, les queda un margen bruto de intermediación del 10,32% y un margen de rentabilidad del activo del 8,62%. Los ingresos operacionales están aquí reflejados, la rentabilidad bruta del promedio de activos es del 15,38% y los costos financieros del 3,71%, es decir, que su margen bruto sería la diferencia del margen bruto del promedio de activos 11,67%. De esto hacemos la deducción de los gastos y encontramos que valen 10,53. Aquí el excedente neto es 8 que sería como un ROE, quedarían 8.000 millones, que esto porcentualmente es 1,14, le restamos y da 5,63. Pasemos a la siguiente. Bueno, la cooperativa John F. Kennedy, sus activos ya aquí los tenemos, 724.000 millones, el 87% de sus activos está invertido en la cartera, esa cartera le rinde al 12,99, es decir, perdón, no, estos son los activos improductivos y más inversiones, bueno, perdón, ahí cometí un error. Aquí entonces vemos cuánto le queda la tasa promedio de colocación. Al hacer toda la ecuación nos da que su tasa empresarial es de 19,71%. ¿Vale?
Los ingresos de cartera, bueno, el 19.71, el saldo de depósitos es 4.79, que es un financiador, entonces se lo restamos. El endeudamiento bancario no tiene ni endeudamiento bancario, cero endeudamiento, es una característica muy importante. Y su capital institucional vale 118.000 millones, 71 de aportes y otras fuentes de fondeo 162.000. En consecuencia, la cooperativa, las reservas y fondos participan como financiadores de la cartera en un 16,32%. El margen bruto, en consecuencia de intermediación, es 16,83 para margen bruto de cartera y el margen de rentabilidad sobre el activo el 14,48. ¿Qué nos queda? Aquí están sus gastos, bueno, ingresos operacionales, total de ingresos 150.000 millones. La rentabilidad bruta de esto es del 21.70. Ha bajado de todas maneras el margen, aunque ha bajado muy levemente, aquí 21.99 bajó y aquí volvió a aumentar ligeramente. Los costos financieros, entonces ya le hacemos la deducción, esto contra esto y nos queda, ¿vale? Margen bruto sobre el promedio de activos 19.23. Gastos de personal son generales y otros son los más significativos, personal, provisiones 56.000, que los creemos que también es cartera, es un blindaje de balance a través de las provisiones. Total de gastos 114.000, nos quedan 16.50. El excedente neto, al restar todo esto con lo que traíamos arriba de ingresos, nos queda en una rentabilidad del 2.73, pero hacemos el mismo ejercicio y nos queda con el IPC y nos queda en 4.04. Siguiente. Comultesa tiene activos de 318.000 millones, de los cuales tiene el 69.67 colocado, 221.000 millones. Tiene 30, esto supone que tiene mucha liquidez, no creo que tenga muchos edificios, pero sí debe tener bastante liquidez, o cerró al 31 de diciembre. Pero es de las cooperativas, de todas, la que tenía realmente el indicador por debajo del 70%. De todas las 8 que examinamos. El saldo de cartera, entonces, los ingresos de cartera le ingresaron 38.000 millones, lo cual da una tasa empresarial del 18.53. Los depósitos tuvieron de 216.000, tuvieron un costo promedio del 4.77. El endeudamiento lo han venido amortizando de 9.000 millones, 5.000, 4.000, y para el año 2015 llegaron es un endeudamiento muy bajo. Eso les costaba al 10% esos recursos. Aquí tenemos los aportes, tienen 30.000, reservas 51.000. Esta es otra cooperativa que tiene un gran apalancamiento en el capital institucional, capital que trabajó durante los últimos 12 años y que hoy aparece pues muy evolucionado, que representa, como los ven, mucho más que sus aportes. Si aquí ya habían 30, eso ya es como el 70% del patrimonio. Otras fuentes de fondeo 18.000, y las reservas y fondos para financiar el activo representan el 16%. En consecuencia, el margen bruto para Comultesa es de 13.69 y el margen, la rentabilidad de los activos vale 9.40. Al restarle todo lo de los gastos, 43.000 millones, vamos. Los costos financieros, menos 3.32, los gastos 7.72, Comultesa le queda 3.24 y menos 6.77, entonces también tendría un 3.53 negativo en el ROA, en la rentabilidad del activo, perdón, ROA, sí. Fincomercio, otra entidad que tiene 329.000 millones con una cartera de 302.000. De las vistas hasta ahora es la que tiene mayor colocación en su activo, es decir, ellos han destinado toda su operación prácticamente al activo y podríamos decir que pues la liquidez
pensaríamos nosotros que podría ser un poco estrecha. 8.08 de activos no productivos, seguramente está la liquidez también. Después pasamos al saldo de cartera 302.000, que les ingresaron 48.000 millones y su tasa es de 17.37. Y aquí también vemos que esta cooperativa es una cooperativa que se dedica al trabajo de descuento por libranza y también al crédito educativo. Entonces tiene un nicho específico de mercado y ese nicho específico hace que su modelo de negocio le permita a lo mejor manejar una tasa mucho más baja. Los depósitos y bajo un punto, entonces aquí la tasa promedio de ellos también ha venido bajando, lo cual nos confirmaría que la tasa de intermediación tiende a la baja, es decir, el costo del dinero, bien sea por las diferentes cosechas de los años 2013, 2014, 2015, tiene un comportamiento diferente por los prepagos de cartera, por lo que sea, el mercado ha obligado entonces a todo eso. Los depósitos de ellos les cuestan el 4.56, 146.000 millones. El de endeudamiento con bancos vale 69.000 millones y lo pagan al 4.95. Tienen fondeo adicional de 60.000 millones y también tienen un capital institucional que, aunque es modesto, es importante porque son 24.000 millones que no estar ahí, pues serían recursos con costo. Otras fuentes de fondeo, 29.000 millones, sigamos. Participación de las reservas para financiar, el activo 7.30%, margen bruto de intermediación, entonces 14.12% de intermediación sobre el crédito de cartera y sobre el activo el 12.97%. Finalmente encontramos que los ingresos representan rentabilidad bruta de promedio de activos 19.58 menos los costos financieros el 2.98, quedamos con un margen bruto de activos del 16.59 menos los costos y gastos nos queda menos 13.60, nos quedaría en el 2.99. ¿Qué resta de la inflación? Está en el 3.78, diríamos que todas están con el mismo rasero. Y la última entidad es Progresa que pues es una cooperativa también que tiene un modelo de negocio de libranza con un poco de cartera de pago personal, pero que su mayor ingreso está representado acá. Entonces 248.000 millones de activos, 191.000 de cartera, 77%, 22% están no productivos en la cartera, sigamos. Su tasa empresarial es del 14.99, el costo de los recursos de depósitos es 3.53, esto menos esto, sigamos. Saldo de endeudamiento bancario 3.333 millones, lo pagan al 8.68 y el fondeo adicional, aquí están sus aportes, y él es cooperativa que proporciona su tamaño, cuenta con mayor capital institucional, es decir, que Progresa, a pesar de ser una cooperativa joven, llamémoslo así, en los últimos años también se esmeró por la formación de este capital y creemos nosotros que en estas épocas pues su financiación a cero costo del activo le está funcionando muy bien. Esto representa el 33%, es decir, un tercio del valor de su cartera está financiado con el capital institucional. En consecuencia, el margen bruto de intermediación de ellos es 13.94 para la cartera, 10.96 para la rentabilidad del activo, y aquí tenemos el resumen, sus ingresos operacionales, 13.40, costos financieros 0.82 y 12.57. Aquí están toda la estructura de los gastos y aquí está su excedente neto. 2.93 fue bueno, sin embargo al aplicarle la inflación y el IPC nos queda negativo. Bueno, entonces como conclusión hemos hecho un ejercicio a la luz de los márgenes de intermediación, a la luz de los costos, a la
luz de la tasa empresarial, tomando como el mismo rasero. Habrán casos como por ejemplo el que señalaba el doctor Enrique, donde decía, ¿qué pasaría si a Comultrasan le metemos los 30.000 que aumentó en provisiones y los dejamos en excedente? Hagamos el ejercicio aquí rápidamente, vamos a eso. A Comultrasan, a la primera, a la segunda. Entonces cuando a Comultrasan bajemos, cambiémosle la utilidad abajo, baje más, la última. Y si nosotros quisiéramos más, un poco más arriba, súmele a 20, 30.000, entonces póngale 5 en vez de 25, 50.944. Tendríamos el 6, un 485 menos el, es decir, estamos haciendo una prueba de estrés y esta prueba nos dice que si hubiera salido directa el excedente, entonces hubieran tenido una rentabilidad del 4.85. Aún así, estaría frente al IPC en 1.92. Y uno podría decir, bueno, nos entregaron tanto valor al 1 de enero de 2015, pero con toda la situación que vivimos, con todo lo que vimos esta mañana en la conferencia, pues realmente nuestros activos perdieron un precio en el nuestro poder adquisitivo, en otras palabras. Y esa prueba la podríamos repetir para cada cooperativa haciéndole el respectivo ejercicio. Dejémosla como era el original, 20.944. El segundo, entonces miremos ahora margen de rentabilidad, el segundo cuadro. Margen de rentabilidad. Aquí esto lo tienen ustedes en un documento que les entregamos. El margen de rentabilidad bruto sobre el promedio de activos. Aquí tenemos entonces el 12. Este es un resumen, margen de rentabilidad bruto 12.45, 9.42, 11.67, Fincomercio 16.59. Aumente. Entonces vamos a mirar ya los indicadores del margen de rentabilidad. 12.45 para 9.42, 11.67, ¿sí? Y 16.59 para Fincomercio. Entonces aquí vemos, si extrapolamos estas cifras, entraríamos a mirar realmente cuál es el comportamiento, digamos, de mayor a menor, como Ultrasan, 18 puntos, no, ese no es, bajen, 19.26, 21.70 para John F. Kennedy, Comuldesa 14.28 y 13.40 para Progresa. Aquí se evidencia que las cooperativas que han tenido la disciplina de tener un capital institucional salen mucho más favorecidas y pueden operar con mayor competitividad en el mercado, es decir, con menores tasas. Bueno, esto no tiene, pasemos al siguiente cuadro, margen de intermediación. Entonces vamos a comparar los márgenes de intermediación y entonces aquí tenemos la tasa promedio de la cartera. Aquí vemos todas las entidades, cuál sería 14.70, lo que les queda, y vemos que hay una situación favorable, nuevamente reitero, para aquellas que tienen el capital institucional, no así para las que no lo alcanzaron a hacer o no lo tienen. La tasa promedio de fondeo, pues la vemos como aquí 5.37 para Comeva, 5.74 para Unisco, lo cual nos habla un poquito de lo que se decía ahora en la conferencia. Si en el mercado hay una sequía, hay una escasez de dinero, entonces vamos a tener que evolucionar para conseguir recursos. No sabemos qué va a pasar en este trimestre o en este semestre que se viene. En el caso de las cooperativas, pues la remuneración aquí, pues 13.35, Confiar 4.45, 4.84 Comuldesa, y estas cooperativas pues no tienen realmente como una estrategia muy
visible sobre el tema de la captación. El margen bruto de intermediación, entonces, ¿a quién le queda más? 16,68 a Financiera como Ultrasan, 16,83 a la John F. Kennedy, y 14 a Fincomercio, 13,94 a Progresa, 10,32 a Confiar, etcétera, etcétera. Esos márgenes permitirían una mayor maniobrabilidad. Sí. La verdad no encuentro la correlación entre el capital institucional y las tasas activas. Ahí lo que vemos es que, a pesar de que tiene unos capitales institucionales grandes, las tasas no son las más baratas justamente porque ese costo de capital es más bajo. Y también deberías hacer el mismo análisis cuando decimos que la rentabilidad de los activos fue negativa, la rentabilidad de los ahorros también fue negativa. Entonces, a los ahorradores les estamos pagando. Sí, ahí no estamos haciendo la prueba de estrés con la inflación. Si estresamos eso con la inflación, el mensaje hay que remuneramos o no. Nosotros aprendimos en la metodología de Perlas que si yo no remunero los ahorros a la misma cantidad del IPC, pues yo estaría, ¿qué? A ver quién me dice. Para tu respuesta. Es que si tú miras, las dos entidades que están ya en banco y en la corporación financiera que no tienen capital institucional. Comeva, por ejemplo, tiene un fondo, pero ya tiene que remunerar el fondo de solidaridad, que antes no lo tenía que remunerar, o sea que pagan. Si tú miras esas dos entidades, mírale el margen bruto de intermediación a dos, 9,92. Y si tú miras a los que tienen capital institucional, como es Comultrasan, que tienen un capital institucional importante, tienen un margen bruto del 16 puntos, y mira a la John F. Kennedy, ¿no es cierto? Y si miras también, que ahora vimos la tasa de Progresa, mira que Progresa tiene un gran capital institucional, y mírale el margen bruto de rentabilidad, 13,94. Claro. Entonces es claro que los que tienen... La relación entre alto capital institucional y tasas activas bajas no se evidencia, y es lo que te quiero decir. En algún momento se hizo ese comentario. No, pero pues, digamos que lo que quiero significar es que a todos nos cogió un escenario de tasas de inflación altísima donde no pudimos generar unas tasas reales positivas. Y si tú miras el costo promedio ponderado de capital, que sería de pronto el indicador más adecuado, porque ahí estamos viendo solamente el costo financiero, el costo promedio ponderado de capital que considera el capital institucional, seguramente pues los márgenes se van a mejorar ahí sustancialmente, porque ahí no se está teniendo en cuenta que el coste es cero. Y vuelvo y te digo, no podemos ponerle restarle la inflación para mostrar que se perdió valor, porque si tú haces el análisis al interior de las organizaciones, muchas organizaciones llevan reservas contra el gasto, ¿no es cierto? Entonces, si tú sumas esa reserva contra el gasto, si tú le sumas a eso lo que haces de provisiones, ¿no es cierto? Le sumas eso, te da un margen mucho más alto, te da una rentabilidad mucho más alta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estas operaciones que se hacen internamente no son las mismas que se reflejan en el balance. Pero aquí lo que se trata de hacer es un acercamiento para que miremos por ejemplo, hay una conclusión que nosotros no vimos ahora. Perdóname, lo que yo quería significar es que estamos en un escenario de tasas activas a la baja y de tasas pasivas al alza. No, es que ahí se demuestra que todas... Se estrecha todo ahí. Excepto una, creo, todas las entidades mermaron la tasa de interés durante tiempo, por la competencia, por lo que presentó, mermaron las tasas de interés. Bueno, la pregunta sería también, cuando vamos al proyecto de distribuciones de excedentes este año en las cooperativas, pues lógicamente no vamos a poder remunerar eso
al nivel en los aportes, porque los aportes son importantes, como bien lo decía Osvaldo. Sin embargo, en la medida en que construimos demasiado aporte, con una situación de estas nos va a costar mucho remunerarlo. Entonces, hay una dicotomía, como decía el doctor Ávila, una dicotomía donde la pregunta es, ¿y qué hacer? Y entonces la respuesta es, nos venimos a reunir acá como para correr el velo. Esta información, como decía al principio, ha sido muy generosa de parte de las cooperativas. Esto no es para circularlo fuera de la federación, es un análisis introspectivo para nosotros, para que podamos tomar algunas acciones que se resumen en el siguiente cuadro. Entonces, en este cuadro ya vamos a ver cómo se comportan los gastos, por ejemplo, de personal, en todas. Y aquí vemos el correspondiente gasto más su participación dentro de los gastos, los porcentajes. Y hay algo que, digamos, pues el personal, lógicamente, sea por tercerizado, sea por contratación directa, pues lo sumamos en personal. El doctor Chávez decía, bueno, pues que puede haber alguien que tenga otra manera de contabilizarlo, pero en personal es personal, así sea tercerizado. Bueno, los impuestos tenemos también la parte de las sociedades anónimas, en el caso de Juriscop también. Tenemos también, estos son, ¿qué? Otros gastos. Bueno, Generales y otros. Generales y otros. Las depreciaciones, las amortizaciones, ¿cuáles son los que realmente nos pesan? Los laborales, los laborales más los generales y las provisiones. Las provisiones han sido como una alternativa en el año que acaba de pasar, pero vuelvo a subrayar que es importante que dependiendo del año, nosotros vamos a mirar cosechas, las del 2013, las del 2014, y entonces vamos a hacer los correctivos. Quizá con las colocaciones que estamos haciendo a finales del 2015 y a principios del 2016, vamos a ver los efectos es en el 2018 o 2019. Entonces nosotros tenemos que ser muy previsivos en cuanto al análisis de esas cosechas para determinar de qué manera van a funcionar. Y el último cuadro, entonces ya vemos el consolidado de todo esto. Y aquí vemos, aquí está el quid del problema. En esta muestra, si nosotros tomamos, doctor Durán, bienvenido, muchas gracias, doctor Bachi, muy amables, estamos ya terminando acá. Mercadeo y publicidad, vemos que la entidad que tiene más músculo es Bancomeva, 14 mil millones, Comultrasan 4 mil, Confiar 4 mil, de John F. Kennedy 2.600, Fincomercio 1.300. La primera reflexión que hacemos con esto, y es una de la cosecha nuestra, ahora sí es cierto, de Fecolfin, si nosotros utilizáramos un mensaje más global, más universal dentro del país, hiciéramos un poquitico, digamos, lo que sería traer a la gente hacia las entidades cooperativas, pues tendría mayor efecto, porque cada cual, lógicamente, tenemos un nicho, tenemos unas regiones, unas ciudades donde estamos gastando. Estos prácticamente son 6 millones de dólares, mal contados. 6 millones de dólares, 7 millones de dólares, y que es una suma muy importante. El segundo rubro en importancia es la sistematización, 28 mil millones, otros 7 millones de dólares. Si funcionamos, bueno, y el tercero es el tema de Fogacop. Esto lo calculamos, uno de los ítems más costosos para las cooperativas y del cual derivamos muy poco provecho a pesar de la promesa de que el día que nos quebremos nos van a pagar. Entonces, no tenemos absolutamente nada fuera de eso. Entonces, es el tercer ítem. ¿Qué hacer entonces con estos gastos que tienen un mayor impacto? Pues eso es prácticamente parte de la iniciativa y el comentario que hizo el doctor Chávez. Y entonces, aquí termina la presentación del análisis financiero. Entonces ya le pedimos, doctor Chávez, que dé usted la palabra para continuar los comentarios. Bueno, muchísimas gracias entonces por la presentación. Creo que ahí hay unos temas para afinar, es decir, en cuanto a, por ejemplo, gastos. Yo veo, digamos acá, por ejemplo, digamos,
gastos de nómina, Bancomeva 18, Comultrasan 29, Juriscop 24, Confiar 28 y la YONEF 15. Y gastos generales, que es otra contraparte, Bancomeva 49, Comultrasan 27. Entonces hay unas bandas ahí muy fuertes, quiere decir que hay unas contabilizaciones en unas partes, Juriscop 47, Confiar 41 y YONEF 27. O sea, es posible que algunas tercerizaciones que haya en una parte que corresponde a personal, en otra estén gastos generales o viceversa. Entonces distorsiona. Ese sería un punto para, digamos, como para ajustar en el, digamos, en el análisis más detallado, pero pues obviamente que no le quita validez a acercarnos acá al, digamos, al análisis y digamos, a tomar entre todos pues este ejercicio de irlo depurando y que nos sirva obviamente para algunos temas que a todos nos interesan, especialmente nuestros controles y todo lo demás. También se deja ver algunos temas de las inquietudes que tenemos frente a el tratamiento en la DIAN. O sea, el tema de las provisiones, caso muy concreto, el de la YONEF, provisiones 49, que sé que es para tomar una partida ahí con algunas implicaciones en ese sentido, 49%, y en el caso de Confiar 23%, en el caso de Comultrasan 35%, o sea, hay unos incrementos muy fuertes. Seguramente, pues obviamente mirando cómo vamos a quedar en el tema con la DIAN y el tema de provisiones frente a los obstáculos que hay para seguir realizando capital institucional. Pues está abierto digamos, el diálogo, si hay otra serie de inquietudes para plantear, pues creo que es el propósito, no sé cómo esté ahí en la... ¿Sí? Entonces... ¿Sí? Pues aplaudir que se hace el esfuerzo del análisis, pero yo en eso sugeriría que antes hay que poner sobre bases uniformes, ¿sí? Para que los datos sean efectivamente comparables y podamos llegar a conclusiones que puedan ser información que podamos revelar incluso a terceros. Y lo digo porque yo siento que en eso están comparando sin hacer ninguna precisión modelos de negocio, esquemas de supervisión que son distintos y que claramente eso impone cargas en algunas entidades que puede que no necesariamente estén en otras. No necesariamente que una institución tenga el 89% de su activo en cartera significa que eso sea su core. Pues puede ser también derivado de un esquema de supervisión que puede ser distinto y que a algunas les impone algunas exigencias en requerimientos de liquidez que son distintas a los demás. ¿Sí? Eso es un poco como hacer esa depuración para poder trabajar sobre esos uniformes. Lo otro que me parece que es importante es que todo ese tipo de análisis hay que hacerlo bajo la perspectiva rentabilidad-riesgo para poder hacerlos comparables. Una compañía que tenga tasas de interés más altas porque el segmento o el tipo de crédito que está otorgando se lo permite, pues consecuentemente tendrá niveles de calidad de sus activos que pueden ser más altos porque precisamente eso plasma el modelo de negocio. Y puede ser distinto, mucho, en todo tener la relación riesgo-rentabilidad, qué tanto riesgo estoy asumiendo y qué tanto nivel de rentabilidad estoy obteniendo. En el tema del capital institucional creo que también hay que hacer algunos ajustes de parámetros uniformes porque el hecho de que, y hablo en este caso por Comeva y por Juriscop sin que él me haya hecho la autorización, pero pensando en que somos sociedades anónimas, estamos revolviendo conceptos, ¿sí? Y eso hace que se distorsione un poco la conclusión. En el caso nuestro, el 100% del capital social es irrepartible y no se puede distribuir, y eso hace que sea capital de largo plazo, que es lo que propende el capital institucional. Entonces yo creo que es un tema que también habría que depurar para efectos de sacar ese tipo de conclusiones. Y al final,
solamente por mencionar algunos ejemplos, al final cuando uno revisa el tema de gastos, ustedes encuentran que Bancomeva, Confiar y nosotros tenemos márgenes de eficiencia más altos que los demás, porque con seguridad somos las entidades que más número de oficinas tenemos, que estamos bajo un esquema de vigilancia que impone unos requisitos adicionales, y que me parece a mí que en la federación hemos hablado de eso, y es donde está la principal sinergia desde mi punto de vista, y es que las entidades, todas las demás que no tienen esa red, podrían tener esa red, si logramos en algún momento interconectarlas de verdad. No van a tener la carga impositiva de tener la oficina con su plan de contingencia, con todo el desarrollo de infraestructura física y de seguridad y demás, sino que si realmente logramos interconectarlas, van a ser redes con el mejor perfil de riesgo operativo a un costo bastante razonable. Y para nosotros, pues va a implicar también ampliar la red a sus oficinas sin necesidad de hacer ese tipo de inversiones que son tan cuantiosas. Yo creo que eso es como manera de reflexión en lo que hemos venido hablando en las diferentes sesiones de la federación, es como darnos foco y focalizar la gestión y el trabajo en aquellas cosas en las que realmente nos da mayor sinergia. Serían como esos dos comentarios. ¿Alguien más? Bueno, le queremos dar la bienvenida también, aprovechando acá, al doctor Luis Enrique Duzán, presidente de Finagro, con quien hemos mantenido algunas charlas para pues, buscar, obviamente, el mayor acercamiento posible entre Finagro, como institución que maneja políticas públicas hacia un sector bien importante de la población, y las cooperativas en general, y muy particularmente con cooperativas que hagamos trabajo en pequeños municipios y el sector agrario. Entonces, pues le habíamos hecho la invitación para compartir especialmente, digamos, unas modificaciones sustanciales que se han hecho en el funcionamiento de Finagro como tal, y la posibilidad de utilización de capital de trabajo para quienes hacemos la intermediación hacia el pequeño campesino. Entonces, pero no sé cómo estemos en el tema de los tiempos y todo lo demás para efectos de los propósitos correspondientes. Bueno, para cerrar esta primera parte y antes de darle la palabra al doctor Duzán, pues a mí me parece que lo que ha hecho el doctor Vera tiene mucho de cierto. Nosotros podemos afinar más. Realmente este esfuerzo que hacemos lo hacemos a base de la confianza misma de ustedes y de los datos que ustedes nos suministraron. Entonces podríamos separar el tema de las entidades vigiladas por Superfinanciera y el resto de las cooperativas. Entonces eso nos daría una mejor clasificación, amén de lo que dijo ya el doctor Chávez, de que cada cooperativa tiene una manera de hacer sus contabilizaciones. Pero me parece que quedaría como en el aire realmente el espíritu de lo que se propone, y es, si ya el doctor Vera dijo cómo potencializamos el uso de la red, eso me parece importantísimo y en eso tenemos que seguir trabajando. Pero también yo creo que tenemos que llegar al llanito, y es cómo este año va a tener un comportamiento difícil, como ya vimos, no va a ser fácil, y cómo entramos a manejar unas economías de escala entre todos, y aquí específicamente entre las 8 entidades que están representadas, que fueron la muestra que nos sirvió para hacer el análisis. Entonces me parecería que hay cosas que llevar a un nivel mucho más práctico, mucho más del quehacer, que de la misma teoría de lo que deja esto, y en consecuencia yo creo que nosotros estamos atentos, y el doctor Valderrama, quien les puede explicar, ahí tenemos el documento para que él cierre esta parte y ya terminamos. Bueno, ya ustedes pudieron observar que lo que se trató de hacer fue un primer ejercicio, que obviamente hay que corregir todo lo que se pueda presentar. Se pidió la información para hacer un primer ejercicio y como mirar algunas cosas que nos parecen que son importantes individualmente para las entidades que están ahí proyectadas, con las correcciones que haya que hacer,
y desde luego importante para la federación. Francisco cogió una cifra y mostró una cifra de publicidad de 27.000 millones de pesos, de publicidad que hay en estas entidades. Ahí, de paso quiero contarles que este ejercicio se va a segmentar y se va a hacer con un grupo de cooperativas que estén por debajo de lo que habíamos pensado, y hay un margen para hacer otro ejercicio con las otras y otro con las más pequeñas, ¿no? Pero entonces hay una partida, por ejemplo, de publicidad, por mirar cuál, una partida igual, así de ese tamaño, y esa partida es una partida muy importante que debiéramos reflexionar entre todos si un porcentaje de eso debe ir a una campaña institucional a nivel nacional, así como por ejemplo coma más pollo, así como por ejemplo la carne de cerdo es muy saludable, así como todas esas campañas que se hacen, que nosotros pudiéramos hacer una campaña importante a nivel nacional para las cooperativas de ahorro y crédito. Eso genera confianza en el público, eso nos hace más visible y eso es muy importante. Segundo, es decir, si tuviéramos rubro por rubro, teníamos cómo analizar unas cosas que en el futuro debiéramos, vamos pensando a ver si las hacemos o si las podemos hacer. Las entidades que pagan a Fogacop, excluyendo las dos que pagan a Fogafín, esa partida es una de las partidas más importantes y que tiene más peso en el tema de los gastos que se presentaron ahí. Nosotros estamos haciendo una campaña a través del Fogacop para decirle que deben bajar el cobro de la tasa lo que nos están cobrando a las entidades, la prima que se está cobrando. Razones fundamentales es que nos están cobrando el 60% más de lo que le cobra Fogafín a las otras entidades. Y no solo eso, sino que la verdad es que no han prestado ningún tipo de apoyo que Fogafín sí lo ha prestado a las demás entidades. Por ejemplo, el caso de apoyos financieros a entidades que estén en dificultades para generar confianza en el sector, y nunca han hecho ese tipo de recursos. Ahora pusieron unos recursos en Copetrol que no los utilizó, pero le dieron le prestaron unos recursos a ellos precisamente porque vieron que no habían hecho absolutamente nada. Entonces lo único que hacen es atesorar ustedes vieron ahí 10.000 millones de pesos reciben de estas 8 entidades, 10.000 millones de pesos. Estas meras, de 6 entidades reciben 18.000 millones de pesos. Y la verdad es que a mí a veces me parece risible la publicidad que se hace sobre ese tema. Es muy importante tener Fogacop, sí, pero para proteger a los pequeños ahorradores. Pero es que eso ya se salió de madre, es decir, ¿quién va a llevar un ahorro? Usted le van a pagar 12 millones de pesos hasta 20 millones de pesos. ¿Cuántos, si cogemos a pesar de que esto está democratizado, cuántos son los créditos de 20 millones de pesos que se salvarían? Haya usted que una cooperativa que necesite apalancamiento, la gente va con 100, con 200, con 300 millones de pesos. Yo le diría a un tipo, bueno, es que a usted si esto se quiebra, le van a pagar 20 millones y usted va a poner 200 millones de pesos, usted le da, yo no sé si le da mucha confianza, en fin. Entonces, la verdad es que en los países que hemos visitado y que conocemos, y ustedes también han visitado algunos países, que tienen su propio fondo de garantías, que es propio de las entidades del sector, esas entidades apoyan hasta el 40%, es decir, apoyan hasta el 40% de la pérdida que se pudiera ocasionar, en la medida que ellos van capitalizando, porque aquí lo que están recibiendo es un viaje de plata y simplemente lo están llevando a atesorar. Sin ser muy duro, en esto es el Estado enriqueciendo a costa de los particulares. Entonces, lo que estamos diciendo es sean un poco más justos, bajen eso, que realmente ya el sector durante años ha contribuido bastante a eso.
uno podría decir, pues, es que el tema es que pronto estas entidades son de más riesgos que las otras. Podría uno decir, ¿no es cierto? Pero se ha demostrado en la práctica que después de 1998, cuando se creó esa entidad, no ha habido un solo desembolso, no ha habido un solo siniestro que haya tenido que desembolsar Fogacop. Entonces, todos esos, bueno, y un problema injusto en el tratamiento que están haciendo es el siguiente: se están metiendo en el tema hasta de la supervisión. Entonces se están metiendo las cooperativas, ponen a los gerentes en una videoconferencia y les endilgan un poco de cosas, los obligan a que hagan unos ajustes, en fin, un poco de cosas que están haciendo, ¿no es cierto? Y cuando la entidad tiene algún problema de cartera o algún problema de esos,